Buenos días. No sé si es todavía días o ya se pasó a tarde. Pues antes de empezar, estuve pensando en las palabras del canto. Muchas veces ahí en los cantos hay mucho mensaje, mucha cosa. Me acordé de algo y lo voy a leer, no lo tuve programado, pero lo voy a leer. Un predicador negro de San Diego, California, que murió en el 2000, pero era un hombre reconocido, un predicador reconocido. Y antes de que muriera, un domingo dijo estas palabras como parte de pues lo que en las iglesias llaman el sermón, ¿no? Pero a mí cada vez que lo leo me impacta, me deja gozoso, me deja con un poco más de entendimiento de qué tan grande es nuestro Rey. Entonces él dijo, terminando uno de sus sermones, dijo estas palabras: Este es mi Rey. La Biblia dice, mi Rey es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel, es el Rey de justicia, el Rey de los siglos, el Rey del cielo, es el Rey de gloria, es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es mi Rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es Rey soberano. Ningún tipo de medida puede definir su amor sin límites. Él es eternamente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortal, lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es sin igual. No tiene precedentes. Él es el más elevado concepto en la literatura. Él es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser un total y suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces. Él es la fuerza del débil. Él está disponible para el tentado y el afligido. Él se compadece y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él perdona a los deudores. Él libera a los cautivos. Él defiende al débil. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él considera a los ancianos. Qué bueno, ¿verdad? Porque ya somos aquí en algunos. Ahí vamos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Él es la llave para el conocimiento. Él es el manantial de la sabiduría. Él es la puerta a la liberación. Él es el camino y la paz. Él es el camino a la justicia. Él es el camino a la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Su vida es
inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es sin fin, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil, su carga es ligera. Me gustaría poder describirlo. Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no puedes soltarlo de tu mano, no puedes vivir más allá que Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero descubrieron que no podían detenerlo. Pilato no encontró ninguna falta en él, Herodes no lo pudo matar, la muerte no lo pudo controlar, la tumba no lo pudo detener. Sí, ese es mi rey. Qué riqueza esto. Y lo más rico es conocerlo, cada uno de nosotros, como mi rey. Y si Él en realidad es todas estas cosas, como nos enseña la palabra, ¿por qué no puede hacer falta? Esta es la verdadera riqueza en este mundo. Son palabras que nos llevan a una continuación de la adoración en nuestros corazones hacia Él. Ese es mi Rey. Y es muy importante hoy conocerlo como tu Rey también. Y Él ha hecho, a través del sacrificio de Cristo Jesús, el camino para cada uno de nosotros conocerlo de esta manera y más, porque Él desea una relación íntima con cada uno de nosotros. Y pues de esto estuvimos hablando en la semana pasada, Cristo formado en nosotros. Hablamos de la importancia, bueno, hace 15 días fue. Hablamos de la importancia de las decisiones, que tomando decisiones correctas e ir construyendo nuestras vidas sobre decisiones correctas nos lleva a lo que es la santidad. Y la santidad simplemente es algo apartado. O sea, hay muchos conceptos religiosos de lo que puede ser en las distintas religiones la santidad, pero en el Antiguo Testamento la santidad simplemente significa algo apartado para un uso específico. Y los judíos lo demostraron, empezando en el matrimonio, cuando el novio puso el anillo sobre el dedo de su novia. Esto, y también hablaron palabras que significaba: tú ahora de aquí en adelante eres santificada para mí. O sea, simplemente diciendo, entre todas las mujeres que hay en el mundo, esta exclusivamente es para mí. Esto es lo que significa la santificación. Y es increíble en la palabra de Dios llegar a entender qué tantos de los misterios, de las verdades de la palabra se relacionan con el matrimonio. Primeramente, la relación que Dios buscaba con su pueblo como una esposa única, y después reflejado en el matrimonio. Qué tantas cosas podemos aprender de nuestra relación con Dios para ponerlo en práctica en el matrimonio. Y si no empieza ahí, pues mejor cállate la boca. Sí, dijo Pablo, está aquí. Dijo que el hombre que quiere participar en la obra del Señor, pues que tenga en orden esta relación, porque es un reflejo de esta relación. ¿Sí me explico? Está bien si se enojan, no hay problema.
Es ok, pero es la verdad. Y yo me he dado cuenta en mi vida personal, en mi caminar con Dios, que Dios me ha hablado muchas veces cosas que no me gustan, pero que me hicieron falta. Y a los 67 años de edad, el proceso sigue. Uno cree que ya, pero yo me he dado cuenta y un día vamos a hablar de esto, si Dios nos permite, de nuestra vida, de nuestro caminar con Él. Sí me voy a portar bien, no te preocupes. Sí, ya se me fue el tren. ¿Qué estuve diciendo? ¿De qué? Ah, sí. Sí, que todavía hay más cosas que... Ah, ya me acuerdo. Ya no me distraes, ¿ok? Eh, que nuestra vida en el Señor es como una escuela aquí en la tierra. Y las clases, en vez de hacerse más fácil pasando los años, ¿cómo es? En la escuela cada año es más fácil. No, entonces, ¿para qué? Si más fácil, pues ya no se aprende nada. Entonces, cada clase es un subir. Entonces, las clases se hacen más difícil. Y vamos a hablar de esto. Y ya me he dado cuenta que las clases no se hacen más fáciles, aún con los años. Es que siempre hay más que aprender. Y ya sospecho, no tengo doctrina para esa idea, pero yo sospecho que todo esto nada más es preparativo para lo que sigue. Y lo que sigue realmente es es la verdadera aventura. Esto aquí nada más es preparativo. Y ya no podemos imaginar lo que nos espera. ¿Sí? Y siempre me acuerdo cuando tuve un infarto y pensé que me iba a morir. De hecho, estuve muriendo. Los doctores me rescataron la vida por la gracia de Dios. Y lo primero que pensé es que, ay, pobre de mi esposa. Fue lo primero que pensé. La segunda cosa que pensé es, wow, ahora viene ahora viene lo bueno. Eso es lo que me pasó por la mente. Sí. Híjole, apenas ahora voy a entrar en conociendo a mi Dios. Las decisiones que tenemos que tomar y como dije, decisiones buenas nos llevan a poder identificarnos con Cristo. Las decisiones buenas son como algo que tú pones en manos de Dios para Él tener con qué formar Cristo en ti. ¿Me explico? O sea, dicen que no, todo es por gracia, todo es gratis, todo es... No, sí, la salvación es gratis. Pero eso es nada más el primer paso. Lo que sigue nos cuesta y nos cuesta a veces duro y nos cuesta a veces muy difícil. Y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Porque si no, Cristo nunca va a ser formado en nosotros. Como dice en Pedro, que apenas se salvaron, pero no fue la gran cosa. O sea, no sé cómo entienden esto. Y una cosa, dos cositas más que quería añadir a lo que hablamos hace 15 días. La prueba de cómo vamos, pues obviamente no es aquí los domingos que todos vienen bien vestidos y bien peinados y todo en orden, ¿no? La prueba está en tu momento más oscuro, más difícil, a solas, cuando nadie te ve. ¿Están conmigo?
Ahí está la prueba. Y cuando hemos tomado la determinación de tomar decisiones correctas, basándonos, como dije, en la palabra de Dios y en las enseñanzas de Jesús, empezando en Mateo 5 y de ahí en adelante, cosas difíciles que dijo Jesús a veces, muy difíciles, verlos, razonarlos y ponerlos en práctica y tomar nuestras decisiones basado no en la sabiduría de los hombres, no en la filosofía de la historia, sino en la palabra de Dios y en las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Y cuando tomamos una decisión así, entonces tenemos que hacer como hizo Abraham cuando Dios vino e hizo pacto con él. No sé si se acuerdan cómo es el pacto cuando partieron un animal, ¿sí? Derramó la sangre de este animal en medio y ellos caminaron cuando dos hombres hicieron pacto y aquí Dios con Abraham hizo un pacto y los dos pasaron entre las dos partes, era parte de hacer pacto y en parte ahí dice, si no cumplo yo mi parte de ese pacto que me pasa, que me pase como ese animal que me partan en medio. Esto fue la idea de ese tipo de pacto. Entonces Abraham con Dios hicieron pacto. ¿Y qué pasó después de que hicieron pacto? Porque es práctico y nos va a suceder a cada uno de nosotros. Si nosotros tomamos decisiones, determinaciones de hacer las cosas bien, de tomar decisiones basado en la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué le sucedió a Abraham cuando hizo pacto con Dios? ¿Qué fue lo que... Sí, también. Hay que leer un poco más la Biblia. ¿Ah? Sí, fíjate. Partieron un animal, pasaron por el medio, hicieron el pacto. ¿Y qué vinieron después? Aves de rapiño que se quisieron comer el animal, el sacrificio. Querían destruir el pacto. Y dice que Abraham ahuyentaba a las aves de rapiño para que no le hicieran daño al pacto que había hecho con Dios. Mira, al tomar la determinación de hacer las cosas correctas como Dios quiere, y eso cada quien tiene que buscar en la palabra y saber por su vida lo que Dios le está diciendo y enseñando. ¿Qué crees que va a suceder? Inmediatamente nosotros cantamos y escuchamos la palabra y nos gozamos y tomamos decisiones. Yo sí voy a vivir por Cristo. Sales de la puerta y vienen las aves de rapiño. O rapiña, ¿cómo es? Rapiña. Sí. A mí también me gusta la piña. Está bien. ¿Eh? Y entonces tú tienes que estar dispuesta a sacar las armas necesarias para ahuyentar a estas aves que quieren destruir ese pacto que tú quieres hacer con tu Dios Padre. Sí, eso te lo puedo garantizar. Sí, a la gente le gusta hablar de las promesas de la palabra, pues aquí hay una. Ok. Esto está, si alguien lo quiere ver, en Génesis 15. Ahora,
Para empezar, esto no fue el inicio, eso fue extra. Para empezar, les quiero contar una historia. Historia de un conejo. Esta historia la conté hace muchos años en un congreso en España con, en un centro de rehabilitación de toxicómanos y drogadictos. Y Dios había hecho una obra muy tremenda. Se juntaron miles de personas en estos congresos. Y me acordé que había compartido esa historia una vez, hace muchos años fue ya. Pero pasaron los años y siempre que iba a España, gente se me acercó y me acordó del conejo. Entonces algo de esta historia se les quedó grabado, se les quedó por adentro. Entonces, yo les quiero compartir, les voy a compartir la historia del conejo, pero tiene que ver con cuando venimos entrando a México hace unos meses. Paramos a visitar varios amigos en el camino y una pareja en especial. Y yo les hablé hoy en la mañana y les pedí el permiso de poder compartir un poco de su historia. Algunos incluso conocen a esta pareja, por eso ahora viven cerca de Puebla. Pero en el año más o menos 1983, que Alicia y yo con nuestros niños pequeños estuvimos viviendo en Puebla antes de venir aquí al puerto, más o menos en el 4, creo, el 84, por ahí. La esposa de esta pareja tuvo una niña confundida en la escuela, no sabía qué clases perseguir y cómo arreglarse con las cosas de la vida y problemas. Y ella, como muchas veces como jóvenes, andamos medios buscando por dónde agarrarnos, por dónde aferrarnos. Y Dios tocó a esa niña de una manera increíble. Y ahora han pasado 40 y pico años. Y nosotros nos sentamos a comer y vimos en ella y también en su esposo el mismo fervor, la misma chispa de este Dios que se me reveló, que se me mostró, me manifestó, llegó a mi vida en un momento tan difícil y me aclaró las cosas y pude ver y me aferré de él y hasta hoy no le he suelto. Y tiene la misma emoción, la misma entrega que hace más que 40 años. Y Alicia y yo, pues nos animamos muchísimo, nos gozamos muchísimo, tuvimos un tiempo precioso. Ahora, muchas veces nos preguntamos, y en nuestro caminar, Alicia y yo, que acabamos de cumplir ya 45 años de casados, y yo me acuerdo cuando yo puse el anillo en su dedo, pensando, esta mujer exclusivamente es la única para mí, para toda la vida. Aquí no entra ninguna, aquí no puede pasar, esto es sagrado, esto es santo. Porque otro estudio que pueden hacer que en la Biblia hay cosas santas, después hay algunas cosas santísimas. Para mí el matrimonio es una entrega, es una cosa, es un pacto santísimo. Lo cuido sobre todas las cosas. Y el valor y el gozo que esto ha traído a mi vida pasando los años es incomparable. Sí. Total que el conejo.
Un joven está viendo en la vida cristiana y ve que algunos caminan unos años y con el Señor y de repente ya no. Otros 15 años, 20 años y de repente ya no. Algunos escuchan las mismas cosas, aprenden las mismas cosas y unos se quedan impactados como esa pareja por vida. Cuando esta pareja se casó, sus padres les desconocieron porque se estuvieron relacionando con gente de una religión distinta a la del país. No tuvieron a dónde ir cuando se casaron. Entonces Alicia y yo nos invitamos a venir a vivir con nosotros en su luna de miel. Y estuvieron un tiempo viviendo con nosotros. Los atendimos y ya cuando encontraron para dónde, pues se fueron. Pero eran días muy especiales. Alicia y yo cantamos en su boda. Y fue una de las últimas veces que toqué trompeta. Fue en la boda de ellos. Entonces, y lo que iba a decir con los años que tenemos es que hemos visto un montón de gente empezar y no terminar este caminar con este rey de reyes. ¿A qué se debe? Y no solamente gente, sino obreros, misioneros, predicadores que fracasaron en pecados horribles, empezando bien, compartiendo de las cosas de Dios. A lo mejor todos conocemos a alguien así. Nosotros vimos tantos que nos quedamos que ya para qué. Entonces, ¿a qué se debe? Que algunos sí y otros no. Y yo me tengo que hacer estas preguntas, porque para nosotros la vida todavía no ha terminado. Saliendo de esta puerta habrá más tentaciones, más pruebas, más problemas, más cosas. El hecho de que yo conozco a Cristo y a Dios no quita de mi vida todo problema y todo es color de rosas y todo es bonito. No, al contrario, dice la palabra que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino de Dios. Y es porque Dios es tan distinto que nosotros, que nos tiene que ir moldeando. Y esto duele, porque va al contrario de nuestra naturaleza. Total que este joven también se quedó mirando y diciendo, pues, ¿qué nos pasa aquí? ¿Quién tiene la respuesta? Entonces le habían hablado de un hombre que vivió ahí en la montaña a solas con su perro, pero era un hombre que toda la vida conoció de Dios y ahí vive y estudia la Biblia. Ahí está. Entonces él se dijo a sí mismo, pues voy a ir a ver a ese señor y le voy a preguntar cómo es que algunos sí y otros no y cómo se hace. ¿Sí? Entonces se fue, se presentó, empezaron a hablar, él con el barbón viejo ahí. Y le dice, ¿cómo es que algunos sí, otros no? Y ahí la plática, el wiri wiri. Y en eso pasa corriendo entre ellos un conejo. Y el perro del viejo tras del perro, tras del conejo. Ahí se van. Y el perro haciendo un escándalo, como solo los perros hacen cuando se emocionan por el conejo, ¿no? Ahí corren esprojos, espinas, arbustos, lo que sea, pero iba atrás del conejo. Entonces ellos ya nada más escucharon. Entonces de repente se oye el ladrar de otro perro. Y de otro perro. Y así, conforme iban pasando por donde vivía otra gente, se añadieron perros al primero que iba atrás del conejo.
Un escándalo se armó y los perros ladrando, corriendo, y pasa el tiempo y de repente es un perro menos y otro perro menos. Y algunos perros empezaron a regresar a sus casitas allá. Y al final, lo único que se oía todavía era un perro tras del conejo. Y fue el perro que había visto al conejo. Los demás no lo habían visto. Los demás, por el puro escándalo que se armó, fueron corriendo tras del primero, pero nunca vieron al conejo. Y con el tiempo se cansaron. Pues dicen que qué loco ese perro, a qué sigue, a dónde va, está loco, pues y volvieron a casa. Pero el perro que había visto al conejo no se dio por vencido hasta no haber agarrado el conejo y lo trae de regreso a casa. ¿Sí? ¿Cuánto cristiano nunca vio al conejo? Pero les gusta el escándalo. Les gusta el ruido, el canto, los programas. ¿Sí? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, pues yo ni sé a qué voy. Y si es así, ¿para qué? ¿Cuántas veces he oído? Pues yo no supe que iba a ser así. Esto es difícil, eso me cuesta. Y de regreso a casa. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿has visto al conejo? Solamente sigues al escándalo. La palabra al final nos dice que muchos, pero pocos. ¿Eres uno de los muchos? ¿O uno de los pocos? Sí. Y yo realmente por primera vez en mi vida, pues ya tuve mucho hambre para las cosas de Dios. Había conocido al Señor muy joven. Pero un día, en Tlaxiaco, Oaxaca, un domingo me subí muy encima de una montaña solo. Y ahí bajando, tuve un encuentro increíble con el Señor. Y vi al conejo. Y yo solo ahí. Y mi vida quedó marcada para siempre, como con esa pareja que conocemos. Marcados, dicen que no entendemos cómo gente que había experimentado lo mismo que nosotros, que ya ni andan con el Señor. Pero si usted realmente ha visto al conejo, tu vida queda marcada para siempre. Y entonces decimos, ese es mi rey. ¿Lo conoces? Y las lágrimas que yo siento en los ojos son por el deseo de que cada uno de nosotros en ese lugar tendremos una experiencia nueva, una experiencia fresca en el Señor, para que nuestras vidas quedan marcados. Los tiempos que vienen van a ser tiempos difíciles. Y si no nos tenemos aferrados bien en el Señor, no vamos a aguantar. La historia del conejo. Ahora,
Vamos a volver al tema de tomar decisiones correctas. Vamos a ver incluso algunos paisajes que a veces son un poco difíciles de entender, pero que son importantes. Pero quiero empezar en Romanos 6. Ahora no sé cómo se quieren organizar del tiempo, yo ni tengo reloj. No quiero sobrecargar para ¿cuántos se piensan quedar para la segunda? Bueno, es que muchos no levantaron la mano, entonces vamos a hacer los dos juntos para que no se dan cuenta. Bueno, ¿qué diremos entonces? Esto está en Romanos 6. Aquí una discusión extensa en Romanos sobre la ley y la gracia y cosas así. Continuaremos en pecado para que la gracia abunde de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. A veces cuando leemos estas cosas pensamos que como que hay alguna magia que nos sobreviene por creer estas cosas. ¿Sí? O por haber sido bautizado. El bautismo representa nuestra muerte, nuestro reconocimiento de Cristo como el Rey, identificándonos en su muerte, enterrado y resurrección. ¿Sí? Esto es lo que representa el bautismo. Y a veces pienso, ojalá que fuera tan difícil que simplemente leer eso y pasa. ¿No? Leer eso y ya está. ¿Y cuántos se han dado cuenta que no? Que ni las buenas intenciones, que ni agarrarnos y decir, ya. ¿Sí? Y que no funciona. Y al rato estamos en lo mismo. El pecado ya murió en mí. Pero entonces, ¿por qué? Bueno, en el siguiente capítulo, Pablo mismo dice, entonces, ¿por qué tengo todavía esta batalla en mi vida? Sabiendo lo que es lo correcto y lo que debo de hacer, si no tomo la determinación, la decisión, ¿qué crees? ¿Me vence otra vez lo malo que hay en mí? Dijo Pablo. Y si lo dijo Pablo, pequeño. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, no sé qué tan teológicamente correcto sea lo que voy a decir. Pero tú y yo tenemos la tarea, ya con todas las armas que Cristo ha provisto para nosotros, de matar al pecado que está en mí. Y si dices que en mí ya no hay pecado, pues ahí está la puerta, esto ya no es para ti, es para los demás.
Yo tengo que saber cómo tratar con el pecado que está en mí. Ay, no, la Biblia dice que en Cristo todo está hecho nuevo. Mira, una persona nueva, que todo lo del pasado ya pasó. ¿Y cuántos se dieron cuenta que todavía no? El pecado en nosotros tiene que morir. Como dije, vienen días difíciles y nos tenemos que preparar para poder aguantar. Y mi afán es poner algo en tus manos que tú puedes llevar a casa y poner en práctica. Pero son cosas que tenemos que disciplinar. Los tengo que aplicar a mi vida. No pensar que buen mensaje para fulano. Esto es para mí. Yo pensando en esto para mí. Tenemos que tomar, hablando de tomar decisiones, que tenemos que tomar la decisión de matar el pecado en mí. Por eso dice en Efesios, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cristo dijo en Mateo 11, por ahí, desde los días de Juan Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo tomarán por la fuerza. ¿Qué significa eso? Esta batalla no está allá. Esta batalla está aquí. Y yo tengo que saber cómo ser violento conmigo mismo. Yo tengo que saber cómo obrar en mi propia contra. Porque lo que hay en mí quiere siempre levantarse en contra del Señor y de sus caminos, de sus maneras de hacer las cosas. Entonces yo tengo que aprender a ser violento conmigo mismo y decir, no me importa lo que los otros hacen o lo que ellos creen que pueden hacer, pero tú, Bernie, no. Tú no. Tienes esposa, tienes hijos, tienes nietos. Toda una vida intentando de seguir en los caminos del Señor y ahora lo voy a tirar por algún gusto de la carne. Que no. ¿Están aquí? Un silencio. Tenemos que agarrar las armas que Cristo nos ha dado. ¿Qué son estas armas? Es otro estudio entero. Cada uno de estos puede ser otro estudio. Aquí podemos estar unos años. Bueno, ahí están los de Efesios, de Pablo, de las armas y de todas las cosas que enseñó Jesús. Estas son las armas y tenemos que andar armados. Cuando corté arbustos y árboles en Texas, yo anduve armado. Porque hubo mucha culebra. Ahí. Y tenemos que saber por dónde se quiere meter el maligno. Yo me estuve acordando una situación, estuve trabajando en la hojalatería de mi suegro y él había sembrado un jardín grande, pero llegaron un tipo de topo que vive en la tierra y se estaba comiendo la semilla. Y después las plantas y la cosecha se echaba a perder por esos animalitos. Entonces yo ahí atrás lijando coches, preparándolos para pintura, sacando golpes,
piezas, todo, trabajando ahí con él, y me pidieron que viera por los topos estos cuando vinieron al jardín a robar. Entonces tuve aquí la lija y el coche, y aquí una escopeta del 12 de los, ¿sí? Y un 22 para los de un poco más lejos. Y cuando los vi, daba, ¿no? En un verano maté como a 18 de estas cosas. Yo sé, Dulce, que tú los hubieras llevado a cuidar y todo eso, pero bueno. En eso estoy viendo y vigilando ahí afuera, ¿sí? Y con la escopeta. Y ya pasando las semanas, pues ya como que se tranquilizó el asunto. Yo tuve hasta, ¿cómo se llaman? Binoculares, ¿no? De estos. Hay otra palabra también que, sí, esto. Y yo viendo ahí para ver dónde salieron. ¿Y sabes por dónde me salieron? Aquí al lado de mis pies había unas defensas y unas piezas de coche, y por debajo habían hecho ahí, ¿sí? Y yo ahí, y me salieron aquí. Y no, ya para que agarro la escopeta y estoy así. Ya nada. Mira, el enemigo es astuto. Me pasó el otro día en la parroquia. Las mujeres habían entrado, ya se sentaron, y yo vine después. Y yo busqué, no los encuentro. Digo, ¿qué pasó? ¿Que se fueron al baño? ¿Dónde están? Mesa por mesa iba 2 veces toda la parroquia y no los encontré. Y viene el mesero ese que hoy en la mañana, el alto, y viene, se acerca a mí. Perdón, dije que me iba a portar bien, pero... Y me hace... Estaban sentados frente a mí en esta mesa, y yo buscando por toda la parroquia y que no los encuentro. Bien, que aquí. Nosotros tenemos que ser astutos. El enemigo es astuto. Si no te va a dejar en paz. Incluso en la tentación de Cristo dice que se fue por el momento, esperando una mejor oportunidad de volver. Eso es de por vida, que nos tenemos que estar cuidando y protegiendo. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en Números, en el libro de Números 33. Ahora, lo que les tengo que decir es que hay muchos versos en Éxodo, Números, Deuteronomio, Jueces, Josué, que hablan de esto mismo, pero aquí lo tenemos en unos versos todo muy claro. Y es en el 33, Números 33. Y vamos a empezar leyendo en el 51. Bueno, en el 50. Los que tienen Biblias están ahí. Ok, ahí vamos. Entonces habló el Señor a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, o sea, están a punto de entrar en la tierra prometida. Y todo esto fue escrito aquí, según dice en Corintios, para que sea
ejemplo para nuestras vidas. Así dice en Corintios. Todo lo que está escrito aquí. Ahora, los tiempos cambiaron, las culturas cambiaron, la dispensación cambió del Antiguo al Nuevo Testamento, pero sigue siendo la palabra de Dios y nos sigue exponiendo el carácter de nuestro Dios. Esto no cambia. ¿Ok? Cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. ¿A cuántos? Ahora, si hablamos aquí metafóricamente, ¿es esto correcto? Metafóricamente. Esta es nuestra vida. La salvación, la tierra prometida, lo que Dios nos promete. Salir de Egipto es la salvación. Cruzar a entrar es el reino de Dios. Y fíjense, no todos que salen de Egipto entran a la tierra prometida. ¿Están aquí? Cosas que pensar. Todos, y yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Mi Biblia está llena de notas y de cosas y advertencias para mí. Si usted no puede escribir en su Biblia porque es demasiado santa, guarda esta y cómprate otra. ¿Sí? Y destruiréis todas sus piedras grabadas, destruiréis todas sus imágenes fundidas, demoleréis todos sus lugares altos. Y tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque os he dado la tierra para que la poseéis. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. Seguiremos al 55, pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejáis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitéis. Y sucederá que como pienso hacerles a ellos, os haré a vosotros. En otra cita dice, tienen que entrar ahí, poseer la tierra, expulsar, no, matar a todos. Y nosotros decimos, pero qué barbaridad, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No solo expulsar. Todos, animales, todo. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué. Yo me hice esa pregunta hace años y empecé a estudiar por qué. Y cuando descubrí la perversidad de estas naciones, la idolatría de estas naciones, y por qué Dios tuvo que juzgarlos de esta manera. Dijo, lo que Dios dijo ahí es, los tienen que correr. Sí les he dado la tierra, pero tienen que limpiar la tierra de estos pueblos, de sus creencias, de sus dioses, porque son dioses y creencias muy atractivos para la carne. Y si lo dejan, tarde o temprano van a caer. Entonces, la única manera de quedarse libre es matarlo. Por eso digo que tú y yo, si queremos entrar en la tierra prometida, tenemos que ser dispuestos a matar el pecado que está en nosotros. Y Dios dice que tienes que acabar con todo.
No solo con lo que te conviene o lo que es lo más fácil, sino dice con todo el pecado que está en ti. Porque si no lo haces, tarde o temprano, ese pecado te alcanzará y te va a comer. Va a acabar contigo. ¿Y cuántas veces en nuestro caminar hemos visto hombres que yo consideraba mejores que yo no alcanzar la meta? Por un pecado que dejaron por ahí escondido. Una cosa que no estuvieron dispuestos a matar. Todo lo demás está bien, pero esta cosa sí me gusta tanto. Que ahí en el secreto nadie sabe. ¿Cómo le va a hacer daño a alguien si nadie sabe? No sabiendo que se estaban matando a sí mismo. Estas son las decisiones difíciles que tú y yo tenemos que tomar. Porque si no, vendrán días que estas cosas nos van a comer. Nos van a destruir. Yo les puedo empezar a contar predicadores, misioneros que yo he conocido, que he colaborado con ellos, que hoy no caminan con el Señor, ya no están con sus esposas, abandonaron a sus hijos por algún gusto de la carne, alguna lujuria en la carne que les comió al final. Y si tú y yo no estamos dispuestos a matar el pecado que está en nosotros, vamos a acabar de igual manera. Son cosas muy serias, muy importantes y de mucha liberación en nuestras vidas. Si decidimos hacer estas cosas, cuidar nuestras vidas, limpiar el pecado que está en nosotros, entonces Dios tiene con qué formar a Cristo en nosotros. Y si no, pues Dios espera, pues a ver qué. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuándo quieren terminar? Yo no quiero. Bueno, un poquito más y tomamos el break, ¿de acuerdo? Pero no saben lo que significa un poquito. Ok. Jueces 1. En el 27 vamos a empezar a leer. Hay algunas cosas muy importantes aquí que son cosas muy prácticas para nuestras vidas, cosas que en esta semana yo puedo aplicar a mi vida. Sí, y puedo, el domingo siguiente puedo ver atrás y decir, estuvo bien, he logrado algo. El 27, pero Manasés está hablando de los tribus, de los diferentes tribus. ¿Se acuerdan que Manasés, Gad y Rubén, medio tribu de Manasés, Gad y Rubén, hicieron un error tremendo? ¿Qué hicieron? Se quedaron al otro lado del Jordán, acercándose a la tierra prometida, y ahora vamos a ver un poco más adelante las consecuencias de. Dijeron, estos terrenos nos gustan, está muy bonito aquí. Mira, Moisés, lo que vamos a hacer es vamos a entrar con los demás, pelear juntos, que cada quien conquista lo suyo, pero después nosotros volvemos y vamos a vivir aquí. ¿Pero qué es lo que Dios les había dicho? ¿Dónde está la tierra prometida? Al rato vemos las consecuencias. Manasés no tomó posesión. Ahora, ¿qué es lo que Dios había dicho? Tomar posesión de todo, echarlos fuera todos, no dejar nada.
no tomó posesión de Betsaín y sus aldeas, ni de Taanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes, pues ya son muchos nis, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. A los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Oye, ¿tú no crees que el pecado va a persistir y insistir de quedarse en la tierra? ¿Tú crees que esto es algo fácil? Va a insistir. No, esto es mío. Yo debo de estar aquí. Yo estuve aquí primero. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Oye, ya es mucha batalla, es mucho derrame de sangre. Mira, vamos a hacer un trato. Hicieron trato con el enemigo. Pues no les vamos a correr, pero nos tienen que servir. Pues es un razonamiento muy bueno, ¿no? O sea, muy sabio. ¿Según quién? ¿Y qué es lo que Dios había dicho? ¿No se acuerdan en Génesis 3, cuando llegó el enemigo y dijo a Eva, ¿qué es lo que le dijo a ella? Ahí está, Elizabeth. Aunque Dios ha dicho, la verdad que Dios dijo, y sigue llegando a nuestras vidas con esta misma historia. No ha cambiado nada. Quiere poner en duda en tu mente, en tu corazón, lo que Dios ha dicho. Oye, ¿realmente es para tanto? ¿No es un poco exagerado esto? ¿Verdad, Gerardo? A mí me han dicho muchas veces, ay, si es que tú eres exagerado. Yo prefiero así llegar a la meta. Aunque Dios ha dicho, es cierto que, mira, cuando tú sientes esto en ti, oye, ¿de veras la Biblia dice? Pues ya sabes que estás en problemas. Ya sabes con quién te estás enfrentando. Y el error más grande que cometió Eva en aquella situación, y un día también se podría mirar esto, empezó a dialogar con él. Eso fue su problema. Cristo nunca dialogó con el enemigo, siempre le dijo, nada más le dijo, usando lo que está escrito. Y lo que está escrito nunca fue escrito para... Aquí no hay nada escrito para Satanás. Nada, nada, nada. Todo está escrito para ¿quién? Escrito está. Y fíjense, según mi propia teología, Cristo se estaba hablando a sí mismo, a la parte de Cristo, que era hombre sujeto a la tentación. Entonces él mismo aquí estaba peleando con las armas y diciendo, escrito está, Jesús, no caes en esta trampa. ¿Puede ser? Yo pienso que sí. Es lo que yo hago conmigo mismo. Que no. Si otros lo hacen es su cosa, pero tú, no. Quiero llegar a la meta. Quiero ver a ese rey. Ese es mi afán. Tampoco Efraín, otro tribu, expulsó a los cananeos que habitaban, y los cananeos en específico era un pueblo tan
perverso como no se pueden imaginar. Y todo el culto religioso giraba alrededor de ritos sexuales. Era una cosa horrorífica. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos. ¿Cómo que en medio de ellos? ¿Qué es esto? No se puede coexistir con el pecado. Aser no expulsó a los habitantes, ni a los habitantes de Sidón, ni a todos estos nombres. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos otra vez. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra. Los habitantes los sometieron a trabajos forzados, o sea, otra vez hicieron pacto con un convenio con los amorreos. Forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no dejaron. Fíjate, esos pueblos dijeron, no se puede con esa gente. ¿Y qué es lo que Dios había dicho? Sí se puede y se tiene que hacer, cuesta lo que cuesta, punto. No hay más. Es que no se puede, mira, con mucha sabiduría vamos a hacer un convenio y convivir y cada quien por su lado y cree como quiere y a mí se me hace mucho como el mundo que nos rodea. Y si uno se levanta y dice que no, entonces, ¿qué hacen contigo? Nos va a costar. 35 los amorreos persistieron en habitar en el monte de Erez y Ajalón y otros lugares. Otros también fueron sometidos a trabajos forzados. En el 2, el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres, y dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. En cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido, que es esto que habéis hecho. Por lo cual también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestros costados, y sus dioses serán lazo para vosotros. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Bueno, hasta ahí. Seguiremos un poco más adelante. ¿Qué fueron las consecuencias de no haber obedecido al Señor en echar fuera, expulsar fuera, destruir todo? ¿Qué fueron las consecuencias? Fueron llevados al cautiverio. ¿Sí? O sea, en vez de que les fue bien en la tierra prometida, porque Dios incluyó ahí otras cosas, como no contraeréis matrimonio con estos pueblos. Porque la perversión es una perversión espiritual. Y el acto del matrimonio, el acto sexual, es una unión total de dos personas, espíritu, alma y cuerpo. Y si ellos adoran dioses ajenos que se llaman diablos, entonces te vas a mezclar con lo que ellos traen. Y no lo puedo permitir en un pueblo que es santificado para mí. Esa es mi esposa, dijo Dios. Y no contraeréis matrimonio con ellos porque se van a contaminar espiritualmente. Hay muchos misterios ahí importantes que debemos de entender. Y todo lo que Dios dijo no hacer, lo hicieron. Y esto de que vieron
muchos milagros. ¿O no? Entonces, pues si yo hubiera visto estos milagros, no hay ninguna indicación en la palabra de que milagros cambian a la gente. Pueden ser tal vez un poco más religiosos, pero no nos cambian el corazón. Lo que cambia nuestras vidas es tomar esto en serio y matar el pecado y andar separados, un pueblo separado para los propósitos de Dios. Esto se llama santidad. Sí. Eso es lo que Dios quiere. Y ellos no. Y no tardó mucho. Se contaminaron a tal grado que Dios dijo: Asiria del norte, vente, llévate los cautivos. Babilonia, vente. Unos años después, había un poco menos perversión en Judá. Duraron unos años más. Vente, Babilonia, llévate a mi pueblo al cautiverio, porque no hicieron lo que yo les había dicho. Y una palabra muy dura en Jeremías, Dios mismo dijo a su pueblo: yo te divorcio. Está escrito. Porque rompieron pacto por todos lados y no hicieron. Cosas serias. Que Dios nos ayude. Hay unos 2 o 3 cositas más después.